monotonía diaria en la cual se desarrolla mi ambiente escolar siempre es bastante agobiante, más cuando te encuentras en la secundaria, y este día tuve la desgracia de recibir una mala calificación impuesta por la maestra de matemáticas. El hecho que la mereciera o no, es motivo de discusión, pero el motivo que ciertos alumnos hayan tenido una buena calificación por el simple hecho de ser de los consentidos de la profesora, eso es motivo de disgusto, quizás por el hecho de ser algo apartado, de tener gustos algo distintos, en fin cosas que pensaba en el momento por lo alterado que estaba. De todas maneras en la hora del recreo me pasaría por el despacho de la profesora para conversar sobre mi mala calificación. Fue eterno esperar la hora del recreo, bien en las demás clases me llenaron esta semana de tarea, y los contenidos eran algo complicados, y de temas que no me agradaba mucho aprender. Me dispuse a ingresar al despacho de la profesora, y de una manera poco amable en verdad me explicaba las razones por las cuales recibí aquella nota. Sinceramente esta profesora no disimulaba nada lo mal que yo le caía, pues cada vez la conversación se fue subiendo de tono, y a pesar de que intenté controlarme en cuestión de minutos, ya nos encontrábamos discutiendo a gritos. No faltó nada para que yo la golpeara, pero decidí retroceder, y darme cuenta que la profesora tenía toda su cara de color rojo casi morado, respiraba con dificultad, luego ella se tomó el pecho, y se desplomó frente a mis ojos golpeándose con su escritorio, para finalmente caer en el suelo. La campana que avisaba el fin del recreo me despertó de aquel estado de aturdimiento, pues parecía que habían pasado horas desde que me había desplomado en uno de los asientos del despacho. La gravedad de lo que había sucedido me rondaba en la cabeza, tarde o temprano lo tendrían que saber, pero en aquel momento lo único que pensaba era en volver a clases, sea como fuere tenía que idear un plan para liberarme de esto, y lo que menos quisiera es que empezaran a sospechar de mí, pues bien el cuerpo no tenía señal de violencia alguna aunque ya estaba muy morado. Antes de dirigirme a mi aula de clase, tomé las llaves del despacho, y el móvil de la profesora, lo cierro con candado y regreso a mi aula de clases. La clase que seguía era historia, y el profesor ya había llegado, aunque este era buena persona y nos dejaba entrar tarde. De hecho antes de entrar al aula, al verme frente a la puerta me dijo que me fuera al baño a lavarme, pues me dijo que estaba muy pálido. El camino al baño de la escuela estuvo marcado por los tintes clásicos de una historia de terror, el pasillo de la escuela en completo silencio, y mientras caminaba me sentía observado. Al llegar al vacío baño, estaba pensando en todas las cosas que sucedían en películas paranormales y me imaginaba que en cualquier momento aparecería alguna entidad o algo fantasmal. Después de lavarme la cara, y un poco más calmado entró al salón de clases, pero la tranquilidad me duró poco, pues después de una hora sentado en mi pupitre otra vez el cargo de conciencia me empezaba a agobiarme. Faltaban otras 3 horas de clase para el final de la jornada, y estaba convencido que tenía que hacer algo por lo menos antes que se acabara el día, pues pensaba en lo que me esperaba y por lo menos haría algo para librarme de esto. En estas creo que lo mejor para mí era contarle a Miguel, mi mejor amigo, quien se sentaba al otro lado del pupitre, pues este ya me había preguntado varias veces por qué me encontraba tan inquieto. Nicolás, mi mejor amigo de la escuela, quien estaba al lado mío en el salón después del recreo, se encontraba muy inquieto, incluso el profesor de historia lo había mandado al baño, pues el aspecto que traía en su rostro era muy lamentable. Insistí varias veces en preguntarle qué le sucedía, pero no me contestaba, veía que se le dificultaba mucho prestar atención en la clase, era seguro que algo lo inquietaba. Tras seguirle insistiendo, él accedió a contarme qué le sucedía, pero me dijo que fuéramos discretos, pues al parecer era muy grave y no quería que ni por error alguien más se enterara de ello. En un momento que tuvimos libre, él me comentó que en la hora del recreo había tenido una discusión con la profesora de matemáticas, y que este se había alterado tanto, que ésta murió de un infarto en su propio despacho, y que allí la había dejado encerrada. En un principio no le creía, pues esa historia parecía demasiado cinematográfica para ser real, pero Nicolás me mostró las llaves de su despacho, y el móvil de la profesora. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, no sabía si era cierto lo que me contaba, pero con eso que me mostró, y por el hecho de escuchar a mis compañeros del salón del lado comentar entre risas que no tendrían clase de matemáticas, todo me empezaba a cuadrar, pero también a asustarme un poco.
Finalmente, como solo quedaban 2 horas para finalizar la jornada, Miguel me dijo que lo acompañara al sonar la campana a ver qué podríamos hacer con el cuerpo. Acepté la propuesta, aunque para este momento pensaba en dejarlo allí y correr a mi casa cuando sonara el timbre. Con Miguel, esperamos que todos los alumnos abandonaran el salón, haciendo que aún no empacábamos nuestros cuadernos. Sinceramente en este momento creía que Miguel me dejaría solo, pues lo veía algo inquieto, pero una vez más le pedí el favor de que me acompañara, y este aceptó. No me había dado cuenta, pero al revisar nuevamente el celular de la profesora, me doy cuenta de que hay 23 llamadas perdidas y 56 mensajes nuevos. Esto era mala cosa, pues por lo menos había personas que sospecharían que algo le había pasado a ella, aunque por lo menos a ningún otro profesor parecía importarle su desaparición. Cuando el celador que cierra las puertas de los salones una vez finalizada la jornada, nos vio rondando por allí, nos preguntó qué hacíamos aquí todavía. De manera impulsiva y con voz nerviosa le respondo, que nosotros nos había castigado y nos habían obligado a quedarnos aquí hasta tarde. Bueno, creo que eso les pasa a rufianes como ustedes. Pues bien, cuando los dejen ir me avisan para poderles abrir la puerta. Sinceramente me impactó la manera tan fácil de librarnos de esto, pero no tanto como a Nicolás, pues parecía que llorara de la felicidad, y pensaba que una actitud como esta lo podría delatar, o mejor dicho nos podría delatar, pues ya me había vinculado con esto, y era una cuestión de ganar todo y perderlo todo. Pero aún así, no teníamos idea de qué hacer, pues nos dirigíamos a paso firme hacia el despacho de la profesora de matemáticas, y no sabíamos qué iríamos a hacer con su cuerpo, o cómo lo sacaríamos de aquí, o acaso Nicolás tenía algún plan para hacer creer que la profesora había muerto sola y que él no había tenido nada que ver. En medio de estos pensamientos, ya me encontraba con Nicolás frente al despacho, y muy nerviosamente Nicolás trataba de poner la llave en la cerradura. Al abrir la puerta, no pude contener las ganas de dar un grito ensordecedor, tanto que Miguel se asustó un poco, pues el cuerpo de la profesora estaba en una posición muy distinta a la cual había visto cuando se desplomó. Aparte el escritorio de ella estaba desordenado, y muchas cosas de ella estaban en el suelo, pero creo la conmoción de eso no fue tanta, pues el del infarto casi me toca a mí cuando sentimos unos golpes en la puerta. Servicio de aseo profesora, no sé por qué lo hice, pero sin abrir la puerta respondí, estamos aquí ocupados con unos ejercicios de álgebra, podrían hacer el aseo cuando terminemos. Del otro lado de la puerta una voz despreocupada nos responde, está bien, vamos a terminar con los otros despachos y volvemos. Un nuevo suspiro de alivio recorrió mis pulmones, pero nuevamente se vio opacado por la realidad. ¿Qué haríamos con el cuerpo? ¿Cómo lo sacaríamos? ¿O habría una forma de hacer creer que ella murió naturalmente en su despacho? Creo que ese tipo de ideas ya no servirían, pues 2 personas que trabajaban en el colegio ya nos habían visto, y no dudarían en delatarnos. Estábamos mirando por todos lados, pero no lográbamos encontrar algún lugar donde podríamos deshacernos del cuerpo. Recordamos que en el baño de hombres de la segunda planta de la escuela, había una puerta pequeña en uno de los costados. Nosotros no sabíamos qué había en aquel sitio, pero ante el desespero fue el único lugar que pensamos, pues por lo menos si no aparecía su cuerpo los investigadores tomarían otros rumbos, y no se fijarían en tomar como sospechosos a 2 estudiantes como nosotros a pesar de todo lo sucedido, pues bien podrían pensar que cuando salió tarde de la escuela, la asaltaron o la secuestraron, o que simplemente se perdió y nunca llegó a su casa. Aparte para este punto ya había apagado su teléfono móvil. Cuando volví a la realidad nuevamente, me encontraba con Nicolás llevando el cuerpo de la profesora hacia los baños de hombres del segundo piso. Según decía el cuerpo cabría en una puerta pequeña que hay en ese lugar. Recuerdo haberla visto infinidad de veces y podría asegurar que era demasiado pequeña para ello, pero ya que más daba, estaba metido en esto, y tocaría estar allí hasta el final. Recién el baño lo habían limpiado, por lo cual no estaría allí el personal de aseo. Creo que dejaremos aquí el cuerpo, y tranquilamente le pediremos al celador que nos abra la puerta. O por lo menos ese era mi deseo optimista. Al llegar al lavabo y después de tropezar por el piso húmedo, intentamos meter el cuerpo de la profesora por aquella puerta, pero como lo pensaba, si bien por el tamaño no importaba, al interior de ese cuarto había mucha grifería lo cual la impedía meterla completa.
Creo que en este momento dije todos los insultos que me sabía hasta ese momento, después de patear varias veces la caneca de basura por el enojo que tenía en aquel momento, le dije a Miguel que metiéramos a la profesora en un cubículo del baño y que nos largáramos de una vez a nuestras casas. Pobre del que la encuentre mañana, la verdad por hoy ya he tenido suficiente. Rápidamente con Miguel abandonamos los lavabos, y corrimos por todo el pasillo recién encerado. Creo que íbamos demasiado rápido, tan rápido que por no fijarnos fuimos a dar contra unos casilleros. Hijo, por Dios, ¿dónde estás? ¿No me dijiste que ibas a la casa de un amigo tuyo? Ya estamos muy preocupados con tu padre. Le dije a mi madre que estaba jugando videojuegos en la casa de Miguel, pues aun con el dolor de cabeza, y toda la conmoción recibida al despertar tan de repente, aterrizando en la realidad me vi tirado en el pasillo de la escuela. Mirando mi móvil, me di cuenta que si bien no era de noche, afortunadamente no era muy tarde. Me di cuenta que Miguel también se encontraba inconsciente al lado mío, lo tuve que sacudir para despertarlo, pero no lo hizo hasta que le di varias cachetadas. Miguel, qué bueno que despiertas, mi madre me acaba de llamar y le tuve que decir que estaba en tu casa jugando videojuegos, y quedarían en recogerme a las 9, así que como vives cerca de la escuela lo mejor será salir de aquí, en lo posible trepando la reja. A Miguel no le agradó la idea, pero con cara de resignación pensaba que no había otra manera de salir de aquí. La escuela de noche era tan silenciosa, una noche despejada nos acompañaba, y antes de intentar trepar la reja para salir, Miguel se dirigió al baño pues las ganas lo estaban matando. Tranquilamente esperaba a Miguel afuera cuando un grito perturba mi calma. Entré al baño, Miguel estaba tembloroso señalándome algo. El cuerpo de la profesora ya no estaba, aquel cubículo donde la dejamos estaba completamente vacío, como los otros. Un frío estremecedor recorrió todo mi cuerpo, y más cuando una helada mano se posa sobre mi hombro. Era Miguel que desesperado me decía que nos fuéramos de aquí lo antes posible. Y efectivamente, antes de que me pudiera dar cuenta, estábamos trepando la reja que divide al colegio de la calle, ambos caímos sobre la tierra que hay en un terreno baldío contiguo a la escuela, y lo único en mente fue correr, correr, correr por lo que parecieron horas, quizás días, hasta que llegamos a la casa de Miguel. Me valió que fuera casa ajena y entré seguido de él. Cosa que pasados los minutos sé que fue un error, pues la madre de Miguel se encontraba en pijama, lo mismo que su hermana mayor, la cual mi presencia siempre molestaba. Pero bueno, el momento incómodo no fue largo, porque se escucha una bocina fuera de la casa. La reacción de mi madre era algo predecible. Jugando videojuegos un martes a las 9 de la noche, porque estás tan sucio y despeinado, con el uniforme puesto, por casualidad no sabes que mañana también tienes que ponértelo. Aparte creo que tú y tu amiguito se la pasaron jugando con tierra toda la tarde. Después que el auto de los padres de Nicolás se fue, tuve que darle a mi madre una explicación convincente de lo sucedido, pues se me había descargado el móvil, y pues no es respetuoso que tus amigos vean a tu madre y hermana en pijama. Pero después de comer, de tomar una ducha, ya en mi cama mil cosas rondaban por mi cabeza. Quizás si hubiera abandonado a Nicolás estaría aquí mismo durmiendo profundamente, sin preocupación alguna más que los deberes escolares, pero lo más inquietante era saber qué había pasado con el cuerpo de la profesora, por qué razón habría desaparecido del baño. No me quisiera imaginar cómo estará Nicolás en este momento, pues él fue el verdadero causante de esto. Quizás enfrente sensaciones de culpa mucho peores, o quizás en este momento ni le importe. Creo que a fin de cuentas me quedé dormido, y al despertar y ver el amanecer por mi ventana, no me ocurría otra idea diferente a quedarme por hoy aquí dormido. Pero no pude hacer nada ante la exigencia de mi madre para que fuera de nuevo a la escuela. Al llegar me di cuenta de que a Nicolás también lo habían obligado a venir hoy. Después de una mañana sin mayores contratiempos se acercaba la hora de recreo, y créanme no me apetecía hablar mucho del incidente. Compartía con Miguel en el recreo, y conversábamos acerca de otras cosas ajenas a lo sucedido. Nos sorprendía un poco la normalidad con que se estaban desarrollando las cosas, pues bien, nadie había encontrado el cadáver, y al parecer nadie había notado la ausencia de la profesora de matemáticas. Pero estaba a punto de ocurrir algo que nos sorprendería. El profesor de historia se acercó a nosotros y en un susurro nos dijo:
Chicos, háganse los enfermos y váyanse hoy de la escuela, hagan que sus padres los recojan, están por ponerles una trampa. Preguntar detalles no sirvió de nada, pues el profesor nos decía que no podía darnos más información. Una trampa, tal vez tanta normalidad se deba a ello, eso nos estamos volviendo paranoicos, como sea mis padres no me recogerían de todas maneras, y creo que para Miguel las palabras del profesor de historia no tenían valor alguno. La última clase de la jornada no fue para nada buena, pues con todo lo sucedido anoche, no habíamos hecho los deberes, y la maestra nos puso un castigo, nos dijo que nos teníamos que quedar después de clases a hacer trabajos de limpieza, y luego completaríamos los deberes atrasados. ¿Será que este era la trampa de la cual nos advirtieron, aunque a los estudiantes los castigaban a diario, y uno más porque tendría que ser la excepción? Una tarde más en la escuela, como si no tuviera mejores cosas que hacer en mi vida, después que nuestros compañeros se fueron, nos pusieron a hacer el aseo de toda la escuela, fue una labor agobiante, y algo injusta si por lo que nos castigaban era por no entregar los deberes. Nos demoramos tanto, que cuando nos dimos cuenta, ya el sol se estaba poniendo, y aún no nos dejaban salir. Nos ordenaron que fuéramos a un aula del segundo piso y que allí esperáramos. 10, 15, 20 minutos esperando a no sé quién, ya Nicolás estaba desesperado por irse, cuando vemos en la entrada del aula, a la profesora de matemáticas que nos miraba muy severamente.